Como introducción al 2025 quería hacer varios episodios hablando o fomentando un poco el pensamiento crítico. Y para ello he querido contar con Manu Andreu. Muy buenas, Manu. Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenas tardes. Que nos va a hablar un poco de la situación geopolítica mundial y de cómo afecta eso a los ciudadanos. Y Manu, para introducir un poquito y que veamos su extenso historial, es licenciado en Derecho en la Universidad de Zaragoza, es doctor en Derecho también por la Universidad Panamericana, en el campus de México, ha sido profesor titular de Historia del Derecho en licenciatura, investigador titular de la Universidad Panamericana, también con el campus de México durante 10 años, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y actualmente es profesor de posgrado y profesor de Derecho Romano en la Universidad de Extremadura en España. Es también autor de varios libros, entre ellos Los riesgos del pensamiento, 500 años de historia de la Ciudad de México y, bueno, otros cuantos que ahora nos hablará. Manuel, ahora nos dices un poco cuáles son tus principales libros y dejaremos también los que tú nos digas aquí en las notas del programa para que los oyentes puedan consultarlo o adquirirlo. Como decía, la idea de hoy es dar un contexto geopolítico mundial, que las personas puedan formarse su propia opinión, un poco divergiendo de esa casi propaganda de guerra que nos hacen los medios de comunicación, y que nos des tu punto de vista de tantos años que llevas estudiando esto, y es todo tuyo, Manuel. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por la invitación, por dar a conocer un poco lo que estamos haciendo en otras partes, ¿no?, del mundo y aquí en la propia España sobre las investigaciones que realizamos en la academia. Bueno, estos libros que has mencionado en realidad es producto de un grupo de investigación donde pues varios historiadores tanto y juristas de España, de México, de Argentina, de Perú, de diferentes partes del mundo hispánico, pues hemos hecho desde la llegada de Hernán Cortés, lo que serían los 300 años de historia virreinal americana hasta las secesiones mal llamadas independencias, sino las guerras civiles que hubo en el siglo XIX en Hispanoamérica, y pues un poco fuera de estos temas que hemos tratado en esta última década en Hispanoamérica, ahora estamos abordando la cuestión de la situación geopolítica a nivel global, ¿no?, tanto en Europa como allá y también en otras partes del mundo pues que hoy son prioritarias, ¿no?, para entender lo que está pasando en nuestras sociedades. Y luego también pues el último libro que comentabas, el de Los riesgos del pensamiento, ese quizá pues para otro podcast, ¿no?, que mereciera la pena pues aterrizar cuál es el problema, ¿no?, a nivel ideológico, cuáles son las ideologías más importantes que hoy pues están también minando un poco el tipo de civilización y la sociedad que hasta este momento pues se ha mantenido durante 2 milenios. Esto es un poco a lo que nos hemos dedicado en los últimos años. Muy bien, ¿y cómo podemos arrancar este tema? Porque ahora mismo el mundo está bastante convulso, tenemos varios conflictos abiertos y por los medios de comunicación, aparte de que parece que es algo momentáneo y después pasa y ya nadie se acuerda, mm, parece que nos dan un punto de vista un poco sesgado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer una visión general de este panorama geopolítico? Sí, a ver, Jesús, tú lo conoces perfectamente, ¿no? Y el tema de la geopolítica, yo siempre digo que es una pseudociencia. O sea, la geopolítica, nosotros no tenemos las claves para entender la verdad de los hechos al 100%, porque, claro, hay una complejidad, una dificultad a la hora de entender lo que pasa. Muchas veces la información real no la tienes y al final con el tiempo pues vas viendo si esa información era verídica o no. Entonces, quiero decir que al ser una pseudociencia, a veces atinas, a veces aciertas, pero a veces no. Entonces, es un poco complicado, es dedicar mucho tiempo a este estudio. Es normal que la gente se guíe por lo que dicen los medios, porque no tienen el tiempo suficiente como para estar 3, 4, 5 horas al día siguiendo lo que pasa en China, en Próximo Oriente, en la guerra de Ucrania o en Asia-Pacífico, ¿no? Pero, pues sí, es como un trabajo, como digo, un poco complejo y que requiere mucho tiempo y que al final tampoco tienes ninguna solución al 100%, ¿no?, sino que más o menos pues vas orientándote y vas viendo que las cosas pasan por una serie de razones, pero que hay que profundizar mucho en ello, ¿no? Entonces yo diría así a priori que el estudio de todos estos grandes temas
pues hay que contrastarlos, ¿no? No hay que tampoco formarse una idea pues por lo que uno ve en la televisión. En tiempos de guerra, como decía un conocido tuyo, que es el coronel Pedro Baños, pues llegan, a nosotros nos llega una visión que es la visión donde nos encontramos, ¿no? En este caso es una visión occidental de lo que pasa, pero cuando tú acudes a medios independientes como pueden ser los medios de India, de China, de Israel, etcétera, fuera de lo que a lo mejor estamos viviendo aquí en Europa con Ucrania, pues te vas dando cuenta de que es mucho más complejo lo que sucede, ¿no? Entonces, un poco a priori, la función del historiador no es juzgar, como decía O'Gorman o Pérez Bejo, sino que es entender. Lo que nosotros tenemos es que entender qué es lo que está pasando sin juzgar tampoco y sin formarnos a priori, como digo, una opinión que te dan los medios sin contrastar. Entonces, hablando, si te parece, empezamos un poco por el tema más candente de los últimos años, que ha sido el conflicto en Ucrania, porque ahora mismo, por organizar un poquito el temario, tenemos varios conflictos abiertos de los que nos gustaría tocar hoy. Entonces vamos a hablar un poco de Rusia y Ucrania, vamos a hablar de Estados Unidos, de China y también, si te parece, del Próximo Oriente e incluso del Sahel, que es lo que más nos afecta a España, ¿no? Aunque también tenemos oyentes en Sudamérica, pero si te parece utilizamos este esquema y empezando por ese conflicto de Rusia que tan polarizado tiene a Occidente, ¿cómo, ¿cómo podemos entender lo que está sucediendo allí, 3 años más tarde del inicio del conflicto? Sí, mira, yo creo aquí que hay que tener perspectiva histórica y desde los años 90, desde el año 89, se ha producido una aceleración de los sucesos que han ocurrido en los últimos 30 años. Esto ha marcado el fin de una época y de una edad posiblemente, y en el futuro nosotros ya nos encontremos, como decía, en otro periodo histórico, porque desde la caída del muro de Berlín, del mundo unipolar que se alcanza en los años 90 después de Fukuyama, ¿no? Del fin de la historia, el mundo neoliberal capitalista ha vencido en la historia, ¿no? Ahí, a partir de los años 2000, después del colapso de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, y con las guerras de Kosovo, que es fundamental para entender hoy la guerra de Ucrania, y de Yugoslavia, pues luego en el año 2000 hay una serie de potencias que emergen, que es el caso de una reconstrucción de Rusia en 30 años que no tiene nada que ver con la de los años 90, cuando estaba totalmente colapsada, y otras grandes potencias como India, China, Irán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en estos 30 años la situación del mundo ha cambiado y además de que se produjo una crisis económica muy fuerte, todas las intervenciones de Oriente Próximo y Norte de África, luego el coronavirus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quiero decir que ha habido una aceleración histórica en los últimos 30 años que marcan un nuevo mundo y en ese sentido yo creo que hoy esa polarización entre Estados Unidos y China, o más bien entre la OTAN, el G7 y lo que son los BRICS también, pues va a marcar un nuevo orden internacional que desde Ucrania pues ya se está viendo que el mundo ha cambiado, ¿no? A nivel físico, o sea, se puede ver en el conflicto de Ucrania como el mundo ya cambió y pues se ha posicionado, hay una bipolaridad en el mundo que se puede ver en Ucrania con dos frentes, con dos bloques, se puede ver en Oriente Próximo con dos bloques y se puede ver también la fricción está en Asia-Pacífico con dos bloques, ¿no? Incluso en América, en los países hispanoamericanos también, como hay una doble visión que está chocando en todo el mundo. Y bueno, y esto pues claro, obedece a una serie de las reglas de la geopolítica que, como te comentaba en alguna otra ocasión, hoy la geopolítica ya no se estudia o las reglas del derecho internacional no se parte de la moral, sino que se parte de la razón de Estado. Es decir, hoy el funcionamiento de las reglas no parte de la moral, sino de la fuerza, el uso de la fuerza. Y por esa razón hemos entrado en una crisis, ¿no? Que no es la política en el sentido clásico aristotélico, sino que nos referimos a la cratología, que es el estudio del poder, el poder en sí. Y esto, pues, claramente es un sistema, un orden internacional que está agotado, ¿no? Como dice Jesús Núñez y los grandes teóricos aquí en España,
historia que han tratado esta cuestión, cada marco institucional que se crea en la historia obedece al vencedor, a la potencia que ha vencido. Y entonces, claro, nosotros hoy se juega con una serie de reglas que están obsoletas, porque hace casi 100 años, hace 80 años, en el último gran tratado internacional, que es Potsdam y Yalta, se firma por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial cómo va a ser el mundo, cómo se va a regir el mundo, pero claro, han pasado 80 años de la Segunda Guerra Mundial y el mundo ha cambiado, el mundo cambió desde hace 80 años. Entonces esa es la cuestión. Hoy no se va a renunciar por parte de los que gobiernan el mundo a gobernarlo, pero sin embargo hoy se sigue jugando con esas reglas cuando el mundo es diferente. Y aquí pues hay teóricos que esto desde diferentes puntos de vista, pero el propio Howard cuando asevera que con frecuencia los que más invierten en derechos humanos y en la paz son los que más armados están, ¿no? O, por ejemplo, en el discurso del Quijote, de las armas y de las letras, que son las leyes, dice que las armas son más fuertes que las letras. O Gustavo Bueno, cuando decía que el Estado de Derecho sin las armas es puro papel mojado. Y esto además es que se ve en todas las potencias que hoy se han hecho con la bomba atómica. Realmente, aunque parezca paradigmático, el que tiene la bomba atómica conserva su soberanía porque tiene el uso de la fuerza para que no le invadan, ¿no? Entonces, esto se ve, o sea, no es que en Corea del Norte haya una visión loca, ¿no? Por la cuestión de la bomba atómica, sino que es que realmente los países que tienen el uso de la fuerza y no dependen de la soberanía de otros estados y son los que salvaguardan su propia soberanía. Entonces, pues bueno, esa sería como una primera conclusión, ¿no? Que el orden internacional basado en reglas pues es un orden que ya está agotado. Y de hecho, este autor que te he citado antes, Jesús Núñez, lo que dice para el caso de África, que tiene que ver más con España, es que esa promoción de los derechos humanos y de la libertad en el norte de África, claro, al final se ha utilizado para asegurar unos objetivos propios que teníamos marcados a nivel de seguridad desde Europa. Entonces, ahí se ve, ¿no? El mundo del sur global ve perfectamente que las reglas que se han establecido obedecen a reglas de moral, o por lo menos eso es lo que dicen, pero en realidad también tienen un doble efecto que también es para conservar unos intereses por parte del mundo occidental. Y ese es el gran problema y por eso nuestro modelo es un modelo agotado que va a quedar obsoleto o se va a imponer un nuevo modelo que viene desde Asia, sobre todo marcado por China y por Rusia. Y al final es la pelea un poco entre el idealismo y el realismo, ¿no? Lo que comentabas de que en realidad lo que marca mm, lo que sucede es el poder y no el idealismo que podamos tener desde Occidente. Entonces, mm, y luego esos conflictos proxy que se están abriendo en África también, bueno, pues también obedecen a esta misma polarización mundial, ¿no? Que hay varios bloques enfrentados que intentan no pegarse directamente en un escenario pues, global, quizá, pero que realmente ya se están pegando en muchas partes del mundo. Entonces, muchas veces cuando hablamos de Ucrania o cuando se nos cuenta el conflicto en Ucrania, hay pocas personas, pero algunos ya dicen que se ha empujado a Rusia a esta situación, ¿no? ¿A qué se refiere este concepto? O sea, ¿por qué Occidente ha empujado a Rusia a esta situación? ¿O por qué hay personas que defienden esto? ¿Y por qué, y cómo se diferencia eso con la versión oficial que nos cuentan de lo malo, malísimo que es Putin y bueno, pues que los conflictos son mucho más complejos, ¿no? De esta simplificación que nos hacen en los medios de comunicación. Sí, mira, esta pregunta te la voy a dividir en dos subpreguntas, Vale. una entrando en esta cuestión y otra ya a nivel militar, por qué se produce el conflicto de Ucrania, ¿vale? Ujú. Entonces, a nivel teórico, ¿no? O filosófico, efectivamente, la diplomacia hay que partir de si la diplomacia ha querido o no ha querido acabar con la guerra de Ucrania o si ha tenido la posibilidad de que no se llegara a esto. Entonces, yo siempre, dentro del realismo norteamericano, de la escuela de Mersheimer, Walls, Jeffrey Sachs, etcétera, pues sí hay una frase que a mí me gusta mucho recordar y es que decía Jeffrey Sachs que los ucranianos tienen derecho a elegir su futuro económico,
Yo aquí pondría la salvedad de que, hombre, sin perjudicar a tu vecino y más si es una potencia nuclear, pero bueno, tienen derecho a elegir su propio destino político y lo que dicen es que, pero no tienen derecho a elegir su propio futuro militar, porque si estamos hablando de que hoy se ha perdido las relaciones de la moral en el derecho internacional y se han sustituido por las relaciones de poder, ¿vale? Es que la soberanía no se basa solo en los intereses de un Estado, sino que hay que ver también qué perjuicios provoca el de al lado, ¿no? Entonces, esto se entiende perfectamente. Vietnam no puede tener misiles apuntando a China, México no puede tener misiles apuntando a Estados Unidos o Cuba, y Ucrania no puede soberanamente, porque ellos lo quieran o porque alguien más que los ucranianos no querían formar parte de la OTAN, viendo las estadísticas de todos los años 90 y los años 2000, ¿no? Entonces, pero claro, no puedes tener una potencia que además, si al lado tienes una potencia que es nuclear, pues que perjudique a tu vecino. Entonces, un poco la cuestión de Ucrania y la cuestión de Rusia es que cuando en el año 2021, el 16 de diciembre, en el último memorándum de Putin, cuando establece una serie de puntos para que se cumplan, ¿no? Y la respuesta de Estados Unidos fue política de puertas abiertas, de open doors, ¿no? De que cualquiera es soberano de pertenecer a la Alianza Atlántica. Claro, ahí es donde se comprobó que Estados Unidos no quería negociar en ese sentido. La Unión Europea pudo haber presionado, como dicen otros analistas como Oscar Varas, etcétera, pero no, tampoco se quiso. Y el propio Tomás Fazzi ahora en las memorias de Merkel, ¿no? Recuerda cómo Rusia hizo unos esfuerzos por llegar con Merkel, ¿no? Confirma a la propia Merkel el compromiso que tenía Rusia de los acuerdos de Minsk, pero ella misma reconoce que hubo una serie de fuerzas poderosas, militares, etcétera, que pues veían cómo pensaban que se podía ganar, ¿no? La guerra de Ucrania contra Rusia, y optaron más por esa opción. Pero sí, esto, si te parece, luego lo desarrollaré un poquito más hasta cómo se ha llegado militarmente a la guerra, y por ahora simplemente comentar eso, ¿no? Que la diplomacia podía haber evitado la guerra de Ucrania, como sucedió en los años 60 con los misiles que apuntaban de Cuba a Estados Unidos, y ahí pues Kennedy iba a una guerra nuclear, una guerra contra la Unión Soviética, pero la diplomacia hizo que esos misiles se quitaran de Cuba y se retiraron los de Turquía, y por lo tanto pues la diplomacia consiguió no llegar al conflicto. En este caso se podía haber evitado un resultado que iba a ser el mismo hace 3 años que hoy, eso lo podemos ver al final en las conclusiones, pero nos habríamos ahorrado más de 1 millón de muertos en la guerra de Ucrania, y Ucrania hoy posiblemente el 20% del territorio no lo habría perdido, el otro 30% del territorio que hoy está en manos de las grandes corporaciones, porque la ayuda a Ucrania no ha sido una ayuda gratuita a Ucrania, sino que en realidad Ucrania está ahora mismo endeudada a 100 años vista, ¿no? Entonces Ucrania pues irremediablemente va a ser fraccionada en 2 bloques o en 3 posiblemente, en el mundo occidental, un mundo central y otro asiático o ruso, y pues bueno, ha sido el fin de un estado, de un país y de pues una generación entera de ucranianos que han sido lanzados a la guerra sin opciones además de victoria, y yo creo que también con mucha información que no era real y que se les ha dado desde el principio en este conflicto. ¿Y cuál es el papel de Estados Unidos en esto y también en la confrontación, en esa, cuál ha sido y cuál es, ¿no?, actualmente en toda esta situación, tanto en Europa Oriental como en el papel que juega contra China en este mundo multipolar actual? Sí, a ver, entrando en esta cuestión, decías al principio que Rusia invadió Ucrania en el año 2022, ¿no? Pero a la vez
bajo esa misma lógica de la invasión de Rusia, otros habían utilizado a Ucrania contra Rusia. Es decir, Rusia invade, pero Occidente lo conduce a la invasión también, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy difícil examinarlo, pero el asunto clave es que Rusia... a día de hoy, la pregunta que se hace Rafael Poch, y que creo que es la pregunta acertada, sería qué es lo que ha pasado en estos últimos 30 años en Rusia para que en el año 99, cuando se elige a Vladimir Putin como el sucesor de Boris Yeltsin, ¿no? Y Occidente celebra que sea el líder más occidental y más liberal que ha habido en la historia de Rusia desde Pedro el Grande, pues ¿qué ha pasado en 25 años, en un cuarto de siglo, para que hoy en día hayamos acabado en esta situación, ¿no? Entonces, claro, el resultado de lo que tú comentas ahora, de qué papel ha tenido Occidente, qué ha jugado Occidente en este papel para llegar a esta situación, es que el resultado de una humillación que sufre Rusia en los años 90, más después una arquitectura de Europa sin Rusia y finalmente una arquitectura de Europa contra Rusia, o más bien de Occidente contra Rusia, pues el resultado ha sido este. No es por una cuestión de un líder como Vladimir Putin, sino que si hubiera un líder nacionalista ruso o si hubiera un líder bolchevique ruso del Partido Comunista Ruso, el resultado sería similar. O sea, no es por una Sí, cuestión... que muchas veces nos pensamos que Putin es el malo de la peli, pero que probablemente es el más moderado de los que podría haber allí, ¿no? Sí, Y el más pues, pro-occidental también. posiblemente haya sido, si hubiera un líder nacionalista ruso o un líder bolchevique ruso, Ucrania hace tiempo que no existiría. Entonces, Rusia está midiendo muy bien cómo... Pues no entra en un conflicto mayor con Occidente, los objetivos militares en Ucrania, pues bueno, ha sido una guerra de desgaste, ¿no? Y luego de trincheras, pero que hay miembros mucho más radicales que Putin en Rusia, ¿no? De diferentes partidos más radicales que Rusia Unida, que es el que está más o menos en ese centro, ¿no? Del espectro político ruso. Pero entonces, pues esa es la cuestión. Hay otra autora estadounidense, Marielle Sarot, que es una historiadora de los años 90, que ella tenía una frase muy interesante que dice: la Unión Soviética ya no es peligrosa una vez que el pacto de Varsovia se destruyó, ¿no? Y dice, y si los europeos unen sus fuerzas en la OSCE, que era un sistema que se había creado después de la Guerra Fría, Estados Unidos quedaría fuera, por lo que hay que fortalecer a la OTAN para que no ocurra esto. Entonces, claro, esto hoy se puede observar qué ha pasado en el Nord Stream, ¿no? En los famosos gasoductos, esa dependencia de Europa con Rusia, que ha sido totalmente cortada desde la explosión de los gasoductos, y que, bueno, eso hace 3 años no se sabía exactamente quién podía haber sido, pero hoy los servicios ya alemanes están persiguiendo por orden judicial a varios miembros ucranianos, etcétera. No sé si hay un polaco también en todo esto, pero están bajo la sospecha de varios dirigentes occidentales. Pues ahora nos damos cuenta de que ese vínculo entre Rusia y Europa era muy peligroso a nivel geopolítico para otras potencias, que no interesaba que hubiera una dependencia con Rusia. El propio Gorbachev también en el año 96, en una entrevista a Rafael Poch, le dice lo siguiente, dice, cito, dice, lo que está haciendo despierta mis sospechas. De acuerdo, hoy se puede ignorar los intereses de Rusia, estamos hablando en el año 96, sus críticas a la ampliación, pero la debilidad de Rusia no será eterna. ¿Es que no se dan cuenta para quién trabajan con esa política? Si la OTAN avanza hacia esa dirección, aquí habrá una reacción. La reacción fue en Múnich en el año 2007, cuando Putin pues, da un primer aviso, y luego, conforme sigue avanzando la expansión, ya se inicia el conflicto de Georgia y de Chechenia. Y pues bueno, hemos llegado hoy al año 2021 a una situación de no retorno en el caso de Ucrania. Y yo te diría ya para finalizar esta primera cuestión, que también hay dos profesores de universidad, de la Universidad de Hildesheim y de Austria,
Michael Gellner, ¿no? Que él dice, se plantea, ¿no? ¿Cuál es la postura de Europa? ¿Cuál es la posición de Alemania, ¿no? Que sería el faro de Europa en este caso? Entonces, él se plantea qué estrategia tiene, ¿no? ¿Qué estrategia tiene que vaya más allá de la debilitación de Rusia por parte de Estados Unidos? O sea, Europa, ¿qué papel juega en todo esto? Y luego Heinz Gardner, el austríaco, él habla del caso típico de la Guerra Fría que fue Austria. Austria, a diferencia de Alemania, en la Guerra Fría se mantuvo neutral entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Y entonces Austria pues no sufrió ningún problema, por así decirlo. Sin embargo, Alemania, que se posicionó del lado occidental, pues sufrió una división entre la Alemania del Este y la Alemania del Oeste. Entonces, él lo que dice es, claro, queremos optar por una división permanente, como es lo que ha pasado en Ucrania, o por una neutralidad permanente. Es decir, que optar por la neutralidad sería mucho más beneficioso que decantarse por uno de los dos bandos y acabar en una división histórica, ¿no? Para siempre, que es lo que está sucediendo hoy en Ucrania. Pasamos, si te parece, a comentar esos dos bloques que quizá hayan generado esto inicialmente, porque en la reunión de la OTAN que hubo en España hace un par de años, ya se nombró que se cambió, ¿no? El enemigo estratégico ya dejó de ser lo que era anteriormente y pasó a ser China, o se nombraba a China como tal, ¿no? Y también a Rusia. Entonces, ¿qué es lo que ha provocado este cambio y cómo se encuentra, en qué situación nos encontramos ahora mismo entre en el conflicto Estados Unidos-China, Taiwán, todas estas cosillas y todas las potencias de Asia-Pacífico, ¿no? Que también están metidas en estos dos bloques? Sí, sí. A ver, para entender la RAND Corporation, que es la que le está diciendo a Estados Unidos que se tiene que centrar en Asia-Pacífico y dejar Ucrania, ¿no? Para llegar ahí, te cuento a nivel militar qué ha pasado en Ucrania y paso ya al caso de Asia-Pacífico. A ver, geográficamente, Eurasia, ¿vale? Porque realmente Europa forma parte de Asia, es un apéndice de Asia, no es un continente separado, sino que es el mismo continente. Esto el profesor Florentino Portero lo explica muy bien, y es que toda la defensa de Rusia depende de un gran desequilibrio que hay entre el problema de que hay un gran territorio en Rusia y sin embargo hay muy poca población en comparación con el territorio que tienen, ¿no? O sea, son 150 millones de habitantes para pues, el territorio más grande del planeta. A diferencia de China, su vecino del sur, que sin embargo tiene 1.500 millones, o India, 1.500 millones en un espacio geográfico pues 4 o 5 veces más pequeño que Rusia. Entonces, la cuestión aquí es que Rusia, para Europa y para Estados Unidos, dice este profesor que jamás va a abandonar el Istmo. El Istmo es geográficamente lo que hay entre el Mar Negro y el Báltico, es decir, donde está Kaliningrado, que conserva esa región Rusia, lo que es la zona de los Bálticos y la zona de Transnistria con Ucrania, ¿no? O sea, esa zona son 600 kilómetros de longitud, a diferencia de los 2.000 kilómetros que tiene que mantener en las fronteras actuales de Rusia y Europa. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Ese gran desequilibrio. O sea, Rusia es una llanura plana y cuya espina dorsal desde San Petersburgo hasta lo que sería Volgogrado y desde Kaliningrado hasta Ekaterimburgo, pasando por Moscú, ahí más o menos se encuentra el 80% de toda la población de Rusia, porque está muy desequilibrado. Toda la población está en Occidente, a excepción de algún punto en Asia, ¿no? Como es el caso de la zona que ya linda con Corea, ¿no? Bueno, pero en la zona occidental es donde se encuentra el 80% de la población, y además en esa zona también se encuentran todos los recursos energéticos de Rusia, que para ellos son vitales, ¿no? Es la Rusia blanca, ¿no? La Rusia de Moscú, Kiev y Minsk, es ese triángulo entre Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Además de eso, Rusia
no puede perder la franja del Istmo también por razones militares, ¿no? Porque desde el Báltico hasta el Mar Negro, eso son tierras bajas difíciles de defender, y se sabe históricamente que desde Bruselas hasta Moscú, en 2 semanas, cualquier ejército puede llegar porque no hay ningún accidente geográfico que tapone, ¿no? la entrada a Rusia. Esto se ha visto en la época de Napoleón, se ha visto con Hitler, ¿no? Y se ha visto que siempre además los rusos han necesitado una serie de estados tapón, que se llama, ¿no? Ujú. De estados que se encuentran porque necesitan maniobrar, porque son cientos de kilómetros con esa desproporción de territorio y población a nivel militar, y además sin ningún accidente geográfico que pueda frenar una invasión desde Occidente. Entonces, eso es lo que hay dentro de la mentalidad rusa a nivel militar. Y además Ujú. también Alfred Toller-Mahan, que es el máximo experto en temas navales, ¿no? Más que terrestres, ahora en temas navales. Esto Santiago Armesilla un día lo comentaba y citaba cómo pues la supremacía de todas las grandes potencias en la historia se ha basado no en el dominio de la tierra, sino en el dominio del mar. Por ejemplo, los griegos, el Gran Mar, cuando se hicieron con el Mediterráneo, es cuando fundaron las colonias y se hicieron fuertes. Roma, el Mare Nostrum, también se convirtió en potencia hegemónica cuando vence a los cartagineses y cuando toma pues en Grecia, ¿no? El caso Ujú. de Macedonia. Pero luego, por ejemplo, en la monarquía hispánica, la monarquía católica en América, ¿no? Cuando controla los dos océanos, y luego es Inglaterra, y finalmente hoy es Estados Unidos el que controla los mares con 11 superportaaviones y con todo lo que es el armamento militar y el comercio, que es mayoritariamente va por el mar, no por el aire ni por tierra, ¿no? Entonces, claro, si hemos hablado a nivel terrestre, a nivel marítimo, todas las teorías anglosajonas de Rimland o la teoría de Spigman, que es la teoría de Mackinder de 1904, si te fijas, los mares y los océanos en Occidente, en Europa, el Ártico está Noruega, miembro de la OTAN, el Báltico está Alemania y Dinamarca, en el Bósforo está Turquía, en el Mediterráneo está Grecia e Italia, y en el Pacífico tenemos una suerte de alianza que se llama AUKUS, ¿no? Donde está Singapur, Taiwán, Corea del Sur, Japón y Australia, ¿no? Que son como esa punta de lanza del mundo occidental en Asia-Pacífico. Entonces, bueno, esto en Ucrania se intentó en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Y se intentó dividir, ¿no? el mundo en los dos mares, el Caspio y el Mar Negro, en la Primera Guerra Mundial, para entrar en Rusia y fraccionar la Rusia occidental con la Rusia oriental. Entonces, esa es la razón militar por la que Rusia no va a dejar caer nunca a Ucrania, porque el efecto dominó que provocaría, ¿vale? Desde el Mar Negro, que es vital para los rusos, es vital Crimea, porque además Crimea es un regalo de Khrushchev en los años 60 a Ucrania, porque él era ucraniano, o sea, es una cesión dentro de lo que era la Unión Soviética, no es que a Ucrania le hayan regalado Crimea por ser un estado independiente fuera de la URSS, ¿no? Entonces, claro, es el único mar que tiene Rusia con aguas templadas que dan al Mediterráneo, porque el resto de los mares los tiene congelados, el Ártico, el Báltico, y ese es el único mar que tiene acceso al Mediterráneo, y que además hoy se agrava esa situación con lo que ha pasado en Siria cuando han perdido la base de Tartus y de Latakia, ¿no? Que eran las dos bases de Rusia en el Mediterráneo como tal, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cuestión importante de que Rusia De nunca... hecho, lo que intenta Rusia en la primera fase de la guerra también es cortar el acceso al mar de Ucrania, ¿no? O sea, que no consigue cerrarlo totalmente, pero que eso ha sido, o sea, esa es una prioridad para Rusia, el tener acceso al mar desde hace mucho tiempo, ¿no? Con lo que nos comentas. Es su única alternativa, porque el mar de Azov y el mar de lo que es un mar interior, que es el Mar Negro hacia el Mediterráneo, y como digo, es el único mar templado, y además es que Rusia, independientemente del costo, va a seguir luchando porque nunca va a perder el Mar Negro. No puede perder el Mar Negro Rusia, ¿no? Entonces, porque además ese efecto dominó encadenaría perder toda la región
regiones del oeste europeas de Rusia, que serían Moldavia, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Rumanía. Hoy se ha visto en las elecciones de Rumanía que se han suspendido porque el líder prorruso había ganado las elecciones. Entonces caería toda su influencia dentro del mundo de los estados tapón que estamos comentando a nivel militar, que son fundamentales para la protección estratégica, para su política de seguridad nacional de Rusia, ¿no? Entonces es estratégico, ¿no? Esta situación y ese efecto dominó. Por eso Rusia no va a renunciar nunca a Ucrania, vamos, por una cuestión ya de propia de seguridad nacional, ¿no? Para los rusos. Y eso tendría que ver en lo militar, porque la complejidad de Ucrania, y aquí yo entiendo que Ucrania, y a ver, aquí yo quiero hacer la salvedad de que los ucranianos son los menos responsables de lo que ha pasado en Ucrania, ¿no? El único delito que tienen es que se encuentran entre dos ejes y dos grandes superpotencias, ¿no? Y como han sido siempre en la historia los más perjudicados, porque se encuentran en medio de los intereses de dos grandes bloques. Ese es el gran, pues la gran ventaja y la gran tragedia del mundo ucraniano, ¿no? Utilizado como ariete contra Rusia e invadido por los propios rusos, pues en una política que ha sido suicida en los últimos tiempos. Pero bueno, esto lo dejamos para más tarde. Pero la complejidad de Ucrania es que el problema es que Ucrania es un estado independiente desde el año 91, ¿no? O sea, tiene una soberanía que como tal, desde que los rusos, desde la Unión Soviética se decide que se va a dividir la Unión Soviética y Ucrania es un estado independiente, tiene soberanía. O sea, eso es indiscutible. El problema aquí es que cómo haces para que un estado que surge en los años 90 por una serie de fronteras haga que se cree un sentimiento nacional homogéneo en toda Ucrania. O sea, por poner fronteras o porque las leyes digan que eso es un estado, hay mucha gente dentro de Ucrania que está dividida. Hay dos Ucranias en realidad, aunque sean un estado desde hace 30 años y vaya avanzando un sentimiento nacionalista, nacional ucraniano, conforme va avanzando el tiempo, la educación ucraniana bajo una serie de premisas nacionalistas de Ucrania. Pero claro, hay una Ucrania del este que su padre ha sido, no sé, bolchevique, su abuelo ha sido zarista y tienen una tradición desde hace 500 años en regiones como el Donbass, como Donetsk, Lugansk, como Gerson, Zaporilla, Crimea o el propio Kharkov al norte, que pues son regiones que han sido Rusia durante 500 años. Odessa, por ejemplo, con Catalina la Grande, pero quiero decir que es una situación muy difícil, que por derecho internacional hay una soberanía que es indiscutible y Rusia viola en la soberanía cuando invade, pero también lo que yo estoy comentando es que ha provocado que Rusia haya invadido, ¿no? O sea que no es blanco o negro, no es tan sencillo, y aquí la clave está en el año 2014. Bueno, hay más, previamente al 2014 hay otras cuestiones, pero el nacionalismo, ¿vale? El nacionalismo en 2014 hizo que hubiera un fin a las alternativas, a las alternancias políticas de Ucrania. O sea, hasta el 2014 había una suerte de una división de dos bloques en Ucrania a nivel político. Había un partido pro-ucraniano y un partido prorruso que más o menos se alternaban en el poder. Pero, ¿qué ocurrió en 2014? Que hubo un proyecto de crear una sola Ucrania nacional, y ahí es donde en el Euromaidán que tú comentas hay un fin, ¿no? De alternancias, y Ucrania entonces ya deja de tener esa suerte de dos Ucranias que se alternaban el poder. A partir de ahí ya solo hay una Ucrania, no hay alternativa posible. Y entonces ese equilibrio que había existido desde su creación en los años 90 se destruye. Se arma un proyecto nacional de Ucrania y a partir de ahí pues llegamos hacia una carrera irremediable hacia la guerra desde el 2014. Pero esto es previo, aquí no podríamos aterrizarlo todo, pero desde los años 90 el propio Matlock
Pollock, Kissinger, Brzezinski, Kennan, Helmut Schmidt, Barnes, todos ya decían cuál sería ese riesgo que apuntaba Marielle Sarot después de la Guerra Fría de seguir yendo hacia una política de confrontación contra un enemigo que estaba aniquilado, ¿no? Claro, en los años 90 se produce la guerra de Kosovo y la guerra de Yugoslavia, que es fundamental entender en Kosovo qué ocurre para entender hoy cuáles son las razones de invasión de Rusia, ¿vale? Y después de la década de los 90, en los 2000, cuando Afganistán, Irak, Libia, Egipto, Siria y finalmente Ucrania, pues son momentos fundamentales, ¿no? De cara hacia esa situación. O sea que un poco los espacios vacíos, ¿no? Desde los años 90, con una política, con una serie de revoluciones de colores, el escudo antimisiles, las bases del Cáucaso y de Asia Central. O sea, como que se ha visto una política de ir hacia Asia, ¿no? Ir hacia Asia. Y en ese sentido, pues en 2007 y en 2008, cuando se ponen los misiles en la zona de Rumanía y en la zona de Polonia también, o sea, como que se va escalando y hasta que en 2007, o sea, Rusia estaba hundida y desde el 2000 empieza a salir a flote, no puede permitirse perder los bálticos, pero los pierde porque todavía está muy débil, pero en el año 2007 hay un primer aviso, ¿no? En la conferencia de Múnich. Automáticamente se produce la guerra de Georgia, que es un desastre para Rusia, y automáticamente también el tema de la guerra de Chechenia. Y en el año 2010 en Ucrania, Víctor Yanukovych gana las elecciones, es un líder prorruso, ¿no? Y en 2014 se produce el Euromaidán. Pero ¿qué ocurre en 2013? Que es un punto que casi nadie lo toca y es fundamental entender. En 2013 hay un acuerdo entre Ucrania y la Unión Europea, un acuerdo económico, ¿no? Donde Rusia queda al margen. En ese acuerdo económico Rusia intentó hacer un acuerdo a tres bandas, no se consigue, o sea, esto en las memorias de Merkel aparece recogido, aunque Merkel no le da importancia, pero sí que fue fundamental para esa división de Ucrania en dos bloques y ese acuerdo económico lo que hizo fue que, pues bueno, Ucrania se vinculó con la Unión Europea. ¿Qué hizo Rusia? Le hizo una oferta mucho mayor y rechazable para Ucrania, porque en realidad el 40% de las exportaciones de Ucrania son con Rusia y Víctor Yanukovych, siendo prorruso, no podía dejar al margen a Rusia. Entonces él aceptó las condiciones de Moscú y rechazó las de Europa. Esto se podría haber evitado si hubiera habido un acuerdo integral entre las tres potencias que no se quiso llevar a cabo. Un producto de este rechazo hacia la Unión Europea es cuando se produce el Euromaidán en 2014. Y claro, ese año, en 2014, hubo 1 millón, 2 millones de ucranianos que salieron a la calle en Kiev, pero como decimos, Kiev tiene 43 millones de habitantes, o tenía en ese momento, hoy posiblemente tenga la mitad viviendo en Ucrania. Entonces, 2 millones se echaron a la calle en Kiev, pero claro, Ucrania del Este se levanta automáticamente cuando el presidente Víctor Yanukovych huye de Ucrania y entonces las regiones prorrusas del Este se levantan. O sea, Rusia invade Crimea, ¿no? Pero en realidad así se explican los medios aquí, ¿no? Que Crimea la invadió Rusia, ¿no? La soberanía de Ucrania, pero en realidad Rusia perdió Ucrania y salvó los muebles, como se suele decir, o intentó salvaguardar su base de Sebastopol del Mar Negro y quedarse con Crimea, donde el 95% son tártaros y son rusos en Crimea, ¿no? Entonces, un poco la, la causa fue previa a lo que fue la invasión de Crimea y el levantamiento de una guerra civil que ya lleva 12 años de vida, de existencia desde el año 2014, 10 Y años de la ya. que casi no hemos sabido nada hasta ahora, ¿no? Claro, no se sabía nada, pero realmente Ucrania estaba en guerra desde que se produce todo este problema del año 2013, 2014 y cuando pues ya no hay una alternativa en Ucrania, se impone una visión nacional de Ucrania y se levanta en guerra civil la parte este contra esa visión nueva de una sola Ucrania. Pues bueno, todo esto es lo que ocurre antes de lo que pasó en 2021, el 16 de diciembre, que yo había comentado, ¿no? Toda la guerra del Donbass, y pues en 2021
ya es como una especie de último aviso, ¿no? De ultimátum de Rusia, que de hecho fue una auténtica una invasión, o sea, no fue una invasión como tal, sino cuando los rusos dicen operación militar especial, tenía un sentido, porque el sentido de la invasión, perdón, de la invasión de Ucrania con 150.000 hombres no era invadir toda Ucrania, evidentemente, era realizar era realizar un cambio en el gobierno, ¿no? Descabezar el gobierno de Zelensky y poner un gobierno prorruso. Como eso no se consigue y además tanto Rusia no había a lo mejor generado no sé, las bases para una paz duradera y el propio Occidente, en el caso de Inglaterra sobre todo, Estados Unidos, habían aconsejado a Ucrania no firmar esa paz, pues luego nos movemos hacia un escenario de guerra de trincheras en el Donbass, donde Rusia se asienta en el terreno y a partir del sexto mes Rusia ya tiene prácticamente ganada la guerra en el momento en el que se establece en el terreno y va avanzando poco a poco hasta día de hoy, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco la situación, ¿no? Rusia, yo creo, en ese sentido, y estudiando a todas estas personas que he comentado, intenta poner distancia. Ese es su miedo a nivel geopolítico, poner distancia, que Ucrania no se convierta en un país antirruso como lo ha sido Polonia, que también lo tiene en la frontera. Y entonces, pues, Putin da una serie de puntos que no se pueden cumplir realmente, pero alguno de ellos, o la Unión Europea sí podía haber presionado a Estados Unidos para no haber llegado a la guerra como tal. No se quiso, la diplomacia no quiso hacer nada al respecto y la guerra pues que se podía haber evitado pues nos habríamos ahorrado la desgracia de más de 1 millón de muertos contando los dos bandos, ¿no? O posiblemente ya sean muchos más y 3 años en los que Ucrania pues va a desaparecer como nación como nosotros la entendíamos antes del 2022. Pues interesantísimo, Manuel, esto que nos cuentas. Al final no deja de ser una política expansionista de la OTAN, ¿no? De la que formamos parte, y a través de lo que podrían ser, o lo que se supone que Estados Unidos podría estar detrás, que son esas revoluciones de colores que ahora mismo también estamos observando en Georgia, en Rumanía, cuando han ganado las elecciones, lo que no interesa a la Unión Europea o a la OTAN, y, bueno, y lo que hemos visto en Irak y Afganistán, cuando ha interesado pues, buscar recursos donde los había, pues, bueno, pues se producen unas situaciones que otros países, ignorando quizá las demandas de seguridad de otros países, ¿no? Y eso es lo que provoca al final que esos países pues, impongan su criterio porque tienen fuerza para hacerlo. Entonces, obviamente sin justificar la invasión en contra de todo derecho internacional, pero que luego también muchas veces cuando lo hacen países aliados a nosotros, tampoco nos echamos tanto las manos a la cabeza, ¿no? Como cuando lo hace Rusia. En definitiva, que no hay buenos ni malos, ¿no? Sino lo que hay es realismo político y búsqueda de recursos y de poder, como tú bien has dicho al principio. Muy bien, ¿y qué te parece? Pasamos al siguiente punto, que podrían ser esas relaciones entre Estados Unidos, China, Taiwán. ¿O querías comentar Sí, algo más sobre este conflicto? sí, no, que te doy la razón, que un poco esa política donde se ha desatendido cuáles eran los intereses del otro es la que ha llevado hacia un callejón sin salida y que en realidad, como tú bien has dicho ahora, también obedece a elementos económicos, ¿eh? Porque ese choque de intereses entre esos dos modelos económicos, entre un capitalismo... A ver, aquí esto es fundamental entenderlo, ¿vale? Rusia hoy no es comunista, como muchos afirman. Es totalmente lo contrario a la visión comunista. Es una visión mucho más zarista, porque Rusia hoy se basa en una economía de mercado, pero es una economía de mercado oligárquica, ¿no? De los grandes oligarcas. Es estatal, es un capitalismo estatal, no es un capitalismo de empresa como el capitalismo occidental, ¿vale? Además es iglesia ortodoxa, nacionalismo ruso y defensa de los valores tradicionales. Eso es Rusia. Claro, el que ve RT, por ejemplo, en Hispanoamérica, pues se da cuenta de que toda la visión
de Rusia para Hispanoamérica es una visión progresista de izquierdas, pero porque Rusia está utilizando los nichos que le quedan de la Segunda Guerra, de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, todos los países han sido copados por la parte occidental. Entonces, ¿qué le queda a Rusia, a sus antiguos aliados? ¿Quiénes son sus antiguos aliados? Las repúblicas que eran soviéticas, ¿no? O las repúblicas que eran comunistas, Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera. Esos son los aliados hoy de Rusia en Latinoamérica, pero no porque obedezcan a una misma ideología política, sino porque es lo único que le queda y es a lo que recurre en Hispanoamérica. Pero sin embargo en Europa vemos que los aliados de Rusia no son de izquierda, son de derechas. Está Orbán, está Eslovaquia, está Serbia, o sea que el mundo, o sea, no se guía por cuestiones ideológicas, sino que a nivel geopolítico se guía por aliados, ¿no?, que tiene en el mundo Rusia hoy, que es lo que le queda de esas personas que habían vencido en la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Estados Unidos, copa el resto del tablero y él pues hoy se basa en sus aliados geopolíticos que le quedan desde entonces. Entonces, ese choque de intereses entre los dos capitalismos que tú hablas, ¿no?, esa Rusia oligárquica sujeta al Estado contra ese mundo occidental de gobiernos sujetos a una oligarquía económica, es lo que está detrás también, en grandes rasgos, porque como bien has dicho, si hoy Rusia, nuestros aliados, que tú ponías el ejemplo, ¿no?, no sé si te referías a Qatar, etcétera, pero son Arabia Saudí, aliados occidentales, ¿no?, donde pues se podría achacar muchas cuestiones de derecho Sí, o internacional en estos... Incluso Israel cuando se defiende de un atentado, bueno, pues con Ajá. las consecuencias que hemos visto, ¿no? Entonces estos gobiernos se les podría achacar muchas cuestiones, una doble vara de medir, ¿no? Entonces nosotros medimos a Rusia de una manera, pero sin embargo no decimos nada, y es porque el control de los recursos de Rusia no los tiene Occidente, ¿no? Sin embargo, en otras regiones pues sí los tiene y en ese caso pues se calla, ¿no?, y no se dice nada, pero pues bueno, un poco yo creo que eso que decías también es fundamental entenderlo para saber por qué hay una doble vara de medir y en unos se considera que está justificado, en otros no está justificado. Entonces, ¿cuáles son los intereses que hay y cuáles son las alianzas políticas que hay con unos y otros? ¿Y por Y qué se sí, relaciona este tipo o esta línea de pensamiento con la ultraderecha o con la derecha? Y, y por qué esos jóvenes, esa relación, ¿no?, que has comentado entre esta forma de ver el mundo un poco más realista y el choque con esa cultura occidental, y la mezcla que tiene con la ideología, en definitiva. O sea, ¿por qué se relaciona todo lo que suena divergente o a pensamiento disruptivo o a algo que no atiene al mensaje oficial? ¿Por qué se relaciona con la ultraderecha y por qué choca con la mayoría de países europeos en este sentido? sí. Yo creo que aquí el caso paradigmático es hoy Estados Unidos, ¿no?, con las elecciones de Estados Unidos. ¿Por qué Trump gana las elecciones en Estados Unidos? Bueno, en gran parte Trump es como un poco ese antisistema del globalismo que también cita Santiago Armesilla. Es una America First, es volver otra vez al sector secundario Santiago estadounidense. Mesilla, nada sospechoso de ser ultraderechista, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, es un poco esa visión del mundo de volver al sector secundario, al sector industrial, a crear industria y riqueza dentro de Estados Unidos. De hecho, hoy ya anteayer ya marcó un poco su política de expansión de los próximos años en la compra de Groenlandia para la guerra del Ártico, ¿no?, que va a ser fundamental en los próximos años, el canal de Panamá y Canadá y México, ¿no?, para fortalecerse, enrocarse dentro del continente americano, ¿no?, de la doctrina Monroe, que es su visión. Entonces, claro, uno de los puntos importantes ahí es que Trump pues no está dentro de esos grandes lobbies que gobiernan Estados Unidos. No es como la visión demócrata, que esto habría que partir en el caso estadounidense, que hay dos visiones, la hamiltoniana y la jeffersoniana. La visión hamiltoniana del Partido Demócrata es una visión expansionista, es globalista, es Hillary, es Obama, es Clinton, es Biden, ¿no? Es la visión globalista, donde la cultura woke, todos los elementos ideológicos
progresistas pues van expandiéndose por el mundo, a diferencia de la cultura o de la visión jeffersoniana, que es la visión del Partido Republicano, ¿no? Que es una línea conservadora. Entonces, yo creo que ese cambio de tendencia se puede estudiar muy bien en Estados Unidos, porque hoy, ¿por qué la gente ha votado a Donald Trump? ¿No? Pues el punto económico que hemos mencionado, ¿no? El punto económico que ahora mismo la crisis económica que está arrastrando Estados Unidos con todas estas guerras y a nivel interno, pues ese problema. Pero a nivel de Hispanoamérica, Bukele, Bolsonaro, Milei, un poco esa visión conservadora de Trump en el resto de países, ¿no? En el caso de Europa, Orbán, Meloni, Vox, aquí en el caso de España, es como una visión nacionalista al estilo de Trump en Latinoamérica y en Europa. Entonces, ese es un punto, el económico y el punto del nacionalismo. Otro punto es la inmigración, ¿no? Pero bueno, por inmigración los medios habían tachado a Donald Trump de una política totalmente reacia a la inmigración. Y cuando se comparan los datos con otros gobiernos como los de Obama, etcétera, se ha demostrado donde ha habido mucho más deportaciones en otros gobiernos que en el caso de Trump. Yo creo que Trump no es un presidente que sea defendible en muchos aspectos, pero creo también que los medios han enfatizado mucho algunos elementos que cuando los comparas con otros gobiernos anteriores, pues te das cuenta de que ha sido menos dañino que incluso otros. Y En luego el también caso yo de creo los... que él tiene un mensaje muy estrambótico, ¿no? También en ese sentido de polarizar a sus votantes y también, bueno, pues en la primera legislatura con esa construcción del muro, con todas estas cosas que hablaba en la campaña, Claro, tampoco se hizo bien en este sentido. pero es un discurso más nacionalista de puertas hacia adentro, ¿no? Porque es más Ujú. para los votos estadounidenses, porque luego se ha demostrado que la política Sí. entre México y Estados Unidos ha sido una política lacaya de México hacia Estados Unidos. O sea, el muro, también había mucha crítica contra el muro en México, dentro de México, pero realmente los hechos han demostrado que ha sido uno de los gobiernos más lacayos del mundo estadounidense, ¿no? El de López Obrador. Entonces, un poco por eso digo que la inmigración, que era como un punto también de Trump, etcétera, no es tan real como lo que ha sucedido en gobiernos anteriores, pero finalmente yo creo que es la cuestión del movimiento woke lo que también a mucha gente ese rechazo, ese hartazgo ya pues que, bueno, con todos los medios, la inculturación de hoy en día, ¿no? La industria hoy en Estados Unidos de decirle a las personas que acaben con sus costumbres y que vivan como les dicen los medios, pues todo eso ha generado un movimiento de reacción de mucha gente importantísima. O sea, la consecuencia se ha podido ver, ¿no? La consecuencia de esta política un poco de ingeniería social, de crear un nuevo mundo, una nueva civilización bajo una serie de valores o contravalores en los que pues la gente ya se ha cansado y ha habido, aquí tengo los datos, ¿no? Ha habido una población hispana con el tema de la inmigración de que casi el 45% de la población ha votado a Trump, las mujeres en su mayoría han votado a Trump, los grupos confesionales de católicos, judíos, de Amish y de evangélicos desde Kennedy no había un número tan alto de voto de confesiones todas hacia Donald Trump. Entonces yo aquí lo que veo es eso, ¿no? Que hay un movimiento contraideológico en Estados Unidos de lo que se venía haciendo. Y ese movimiento se puede observar ya también en Europa. O sea, en Europa, Ujú. fuera de la de Macron, por ejemplo, y de los gobiernos fuertes que había hace 3 años, pues hoy se puede ver como Orbán, como Checoslovaquia, como el caso de Rumanía, de Georgia, de Serbia, de Austria. En todos estos, pues ya ha habido un voto la propia Alemania, o sea, la propia Alemania en las elecciones regionales atisba que pues lo que viene posiblemente sea un cambio muy fuerte en la tendencia contra los gobiernos socialistas, democráticos socialistas que había en Europa Sí, yo creo que ha habido también hace apenas unos... una política de cancelación muy fuerte hacia todo lo que no fuera el 100% del pensamiento, o sea, de lo que te decían que tenías que pensar, ¿no? Entonces, en el momento en el que la gente se empiece a hartar de que por no pensar igual en un determinado aspecto ya te tachen de lo que sea, ¿no? Pues creo que eso también provoca esa reactancia de la población hacia
otro tipo de voto, ¿no? Y luego también pues el hartazgo con nuestras autoridades de corruptelas, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, son temas que yo creo que están relacionados, pero este quizá no tema, tanto tampoco Jesús, como nos cuentan, ¿no? sí, yo creo que este tema, Jesús, nos daría Para para otra tratarlo, el entrevista. tema de las ideologías globalistas, ¿no? Pues todos los que son los movimientos hoy LGTB, las leyes de aborto, eutanasia, o sea, todo lo que son la política woke, ¿no? De dónde procede y cómo se implementa en el mundo occidental y qué acciones tiene hoy en la geopolítica y en el orden que nos está por venir, ¿no? O sea, creo que ese es un tema muy interesante, pero daría Sí, lo yo tratamos creo en que la más siguiente. vinculado a ideologías sí, que a este tema ya. Perfecto. Entonces, ¿te parece si saltamos a Oriente Próximo o al Sahel y hablamos un Sí, poquito de esos dos temas? sí, bueno, ¿Quieres hablar de yo China, por final, Taiwán, alguna cosilla? yo creo que China, por decir algo sobre China, que es fundamental también, bueno, China, hoy hay que recordar que verdaderamente Asia-Pacífico hoy es el centro geoeconómico, geopolítico, o sea, es el centro gravitacional del mundo, porque hay 4.000 millones de personas que viven entre la India, contando China, contando Japón, contando Tailandia, etcétera. Indonesia, entonces toda esa zona hay 4.000 millones de personas entre India y Japón. Ese epicentro hace que la Rand Corporation que hemos comentado antes, y los analistas de Estados Unidos hagan pensar que en la próxima década el lugar donde se tiene que establecer las reglas del orden mundial son ahí, son en Asia-Pacífico, porque ahí en el estrecho de Malaca creo que el 30% de todo el comercio global pasa por ese estrecho, ¿no? Entonces es un punto fundamental. Y aquí pues habría que decir algo, ¿no? Sobre China, que es fundamental, y es que a China, bueno, China ha pasado de tener 400, ahora mismo tiene alrededor de 400 millones de habitantes de una clase media y desde el siglo XX, cuando estaba en un país comunista, en la época de Deng Xiaoping, que tiene esa frase célebre que todos recuerdan de que da igual de qué color sea el gato, lo importante es que cace ratones, ¿no? Pues el gato chino, que era comunista, se ha convertido hoy en el gato blanco, que es el gato más capitalista del mundo, es la fábrica del mundo hoy, ¿no? A 70 años vista, China ha pasado de una ficción de gobierno, bueno, ha pasado de un gobierno comunista a una ficción de gobierno comunista basado, ¿no? En el capitalismo puro. Y en ese sentido, la contención de Estados Unidos para que no salga de ese espacio natural que es el chino, pues es lo que está generando todo esa geopolítica de Asia-Pacífico, porque China se encuentra bajo dos líneas de islas, ¿no? Primero está Taiwán, luego está Japón, luego hasta Australia y Guam, que también son una serie de islas que controla Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Hay una serie de límites que le impiden expansionarse por la parte del Pacífico y también hacia India, que es el gran actor que va a jugar un papel fundamental, porque India es a la vez aliado de Rusia a nivel militar. Rusia le surte el material militar a India, ¿no? A la vez es enemigo de China y sobre todo ha habido grandes conflictos en la zona del Himalaya, ¿no? En los límites geográficos entre China e India, y a la vez es un actor que como contrapeso tiene Estados Unidos contra China, ¿no? Entonces, él está ahí. Claro, también India pertenece a los BRICS y dentro de los BRICS se ha conseguido, sobre todo por parte de Rusia, que lleguen a una serie de alianzas, ¿no? Y una relación mucho más fuerte entre India y China de lo que ha sido nunca. Entonces, esa es un poco la situación en Asia-Pacífico, con una China que se necesita expandirse porque tiene 400 millones de clase media y si quiere sobrevivir tiene que necesariamente expandirse, un Estados Unidos que necesita que no se expanda para que no pierda ese juego con China y también teniendo a Rusia y a la India a su alrededor, ¿no? Entonces, un poco aquí todo esto se basa en esa visión de seguridad. Para Occidente, y volviendo a este profesor, a Florentino Portero, decía que Occidente, el modelo de seguridad, es un modelo de paz
expansionista, es un modelo de paz que necesita expandirse, es un modelo liberal de paz, a diferencia del orden multipolar, que es el modelo en el que esas grandes potencias necesitan salvaguardar su espacio geográfico. O sea, China necesita ser fuerte en Asia-Pacífico, Rusia necesita ser fuerte en su patio trasero, que es Ucrania y Bielorrusia, y Trump, por ejemplo, bajo esa misma visión, que no es, como digo, demócrata, sino republicana, hacerse fuerte en América, donde es su espacio geográfico. Por eso digo que la visión demócrata es una visión que irremediablemente va a llevar a la guerra con China y con Rusia, en Taiwán y en Ucrania, porque es una visión de un modelo liberal que choca con los lugares nacionales, ¿no? Los patios traseros y las regiones que ellos necesitan salvaguardar en su modelo multipolar. Y por eso el modelo de Trump, aunque no es defendible Trump en muchos sentidos como político y muchas cuestiones, posiblemente sea menos dañino en el sentido geopolítico de guerras, porque es un modelo que no choca de manera tan directa, ¿no? Como con los espacios que salvaguardan estas grandes potencias. Sí en lo económico, porque posiblemente Trump entre en una guerra económica de nuevo con China muy fuerte para no dejarle crecer económicamente, pero quizá a nivel militar no sea tan directa, ¿no? La agresión entre estas grandes potencias en los próximos años y sea más una guerra económica que militar. Vale, ¿y cómo conectamos también todo esto con lo que está sucediendo en Oriente Próximo? Y también, pues bueno, muy relacionado con Estados Unidos y esos apoyos, ¿no? Tanto en Siria, los dos bloques, volvemos a encontrarnos con los dos bloques, como en el apoyo a Israel, ¿no? Que Occidente apoya en masa y el resto se abstiene un poquito, ¿no? Aunque siguen los países del entorno, sí que vemos también la influencia del resto de países o del otro bloque. Sí, pues en el caso de Próximo Oriente sería similar. En Próximo Oriente otra vez estamos viendo esa visión, esa confrontación, ¿no? De dos ejes que se han polarizado. Por un lado tenemos a Irán dentro de los BRICS junto con Rusia, China dentro de ese marco, y por otro tenemos a Israel como cabeza de puente del mundo anglosajón en Oriente Próximo. Entonces ahí pues hay un papel de, hay que entender muy bien cómo funciona el mundo islámico, ¿no? Con la división entre chiíes y suníes, quiénes son los que encabezan cada una de estos partidos, ¿no? El mundo chií es el mundo hoy, es Irán, porque Irak fue invadida y ya no queda nada de... Pero eso fue como una política que le salió mal a Estados Unidos, porque al descabezar Irak le dio todo el poder del mundo chií a Irán, ¿no? Que hoy actualmente es el que lo mantiene, y luego el mundo suní con Arabia Saudita, Qatar y pues Turquía actualmente, que sería uno de los grandes beneficiados de lo que ha pasado en Siria en los últimos días, ¿no? Entonces, un poco aludiendo a un historiador que se llama Tomás Pérez Bejo, él dice que Oriente Medio produce más historia que más de la que es capaz de consumir el propio Oriente Medio. Entonces, este conflicto como parte de una disolución de lo que era la forma política del Imperio Otomano, ha llevado a la situación actual de Oriente Medio. O sea, hay que ver la Primera Guerra Mundial como los grandes imperios no sobreviven más que uno, que es el Imperio Británico, y el resto de imperios se fragmentan. En el caso del Imperio Otomano, hoy no es casualidad el nacimiento de Israel después del Holocausto, ¿no? Y después del sionismo del 19 y luego del Holocausto, que pues Israel se establece en el antiguo Israel, nace Líbano, nace Siria, nace Jordania, nace Irak. Entonces, como consecuencia de lo que hemos dicho antes de Ucrania, de crear estados con fronteras, con líneas imaginarias y desdibujar el terreno, pues de aquellos problemas actualmente pues están surgiendo todas estas guerras, ¿no? Entonces, ese desgajamiento del mundo de Oriente Próximo y todo lo que ha sucedido después con una serie de apoyos que ha tenido
que han tenido estas regiones con los acuerdos pues, la declaración Balfour y luego Sykes-Picot, etcétera, pues ha sido como una especie de tablero geopolítico, geoeconómico por parte de Francia e Inglaterra en un primer momento, luego por parte ya del Estado de Israel con Estados Unidos y por el otro lado, pues de las potencias que, como digo, están apoyando a ese contrapeso en la región contra el mundo occidental. Entonces, pues bueno, es una situación muy compleja, pero a grandes rasgos lo que se podría decir aquí es que de modelos autocráticos que ha habido en el siglo XX, de regímenes autoritarios que han cometido crímenes, evidentemente, y que no es una defensa de Bashar al-Assad, de Saddam Hussein o de Milosevic, etcétera, de los líderes que Occidente ha perseguido, pero hay que entender que de esos modelos autocráticos y de regímenes autoritarios se ha llegado, o sea, la respuesta a eso ha sido la destrucción total de estos países, ha sido el caos total y hoy un Oriente Próximo y el norte de África que está totalmente arrasado, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Que un poquito se ha utilizado el argumento de la moralidad para acabar con estos regímenes, pero luego no se ha hecho nada por que estos regímenes salieran a flote, porque hemos visto 25 años de intervención o 20 años de Estados Unidos en Afganistán o en Irak y hoy pues podemos ver qué es lo que han hecho, no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Y están los países, pues fíjate Libia, cómo está después de Gaddafi, fíjate todos los países que han quedado totalmente arrasados, ¿no? Entonces, sí hay que corregir un problema que existía, pero a la vez ese problema se ha intentado a la vez controlar esos territorios por parte de Occidente con una clara política pro-occidental y pues claro, esto ha generado que las grandes potencias hayan visto ahí que sus intereses estaban en juego y entonces se ha convertido en un tablero de grandes potencias al final, ¿no? El resultado, Universidad de Canadá, 30 millones de desplazados entre Irak y Libia, más de 3 millones de muertos entre Irak y Libia, y hoy un control del yihadismo descontrolado y arrasando todas las zonas que han entrado en guerra. Entonces, por un lado, no se podía permitir lo que pasaba, pero el remedio ha sido peor que la enfermedad, ¿no? Hoy el mundo Asia Occidental y Europa del Este y el norte de África es un mundo sumido en el caos, ¿no? En el descontrol del yihadismo y pues bueno, lo mismo podríamos decir de África, en el caso del Sahel, de Mali, Burkina Faso, Níger, y lo mismo podríamos decir en el caso de Siria, que pues en los últimos días hemos visto, ¿no? lo que está pasando, esas primaveras árabes, ¿no? que se hablaba democráticas, que tenían su justificación para mejorar estas sociedades, pero que sin embargo se utilizaron con fines geopolíticos de las grandes potencias para desestabilizar regiones y para controlar regiones en contra de otras potencias, y lo que ha generado ha sido una reacción mayor, una guerra civil y hoy pues podemos ver cuál ha sido la consecuencia en todos estos lugares, ¿no? Y el rechazo también de lo occidental, ¿no? Porque si vamos, se ha hecho esta política en busca de recursos naturales muchas veces, o incluso a pesar de que pudiera parecer favorable en un primer momento, después la realidad es que ha sido que nos hemos aprovechado económicamente, ¿no? Entonces, también ha provocado mucho rechazo de la población, como se ha visto ahora en el Sahel, que han rechazado mayoritariamente a Francia, a todos los países que han estado allí muchos años, pues extrayendo beneficios de estar allí, ¿no? De controlarlo geopolíticamente. El caso africano que dices es muy paradigmático también, porque la gente que vive aquí en España, que es de Mali, que yo he hablado con algunos de ellos, pues como todos están en favor de los golpes de Estado contra Francia y contra Occidente, porque pues después de 65 años con un franco, que es el franco cefas, con monedas que la devaluación se produce desde fuera de esos países, controlada por el Banco Central en Francia, y que no han tenido ningún tipo de desarrollo industrial en casi 2/3 de siglo, pues evidentemente eso ha generado una reacción social que es muy mayoritaria, yo te diría de casi el 100% de la población en favor de estos movimientos que se levantan contra los antiguos gobiernos títeres occidentales democráticos que han hecho que no hayan salido a flote, ¿no? Entonces, esto es un sentir general
en África, pero también en el sur global. Y eso a lo mejor es la visión que nosotros no llegamos a comprender o no tenemos desde los medios o desde lo que nosotros observamos del mundo, ¿no? Desde el otro lado. Entonces, esto es claramente así en Mali, Burkina Faso, Níger, que a la vez está pasando igual que en Oriente Próximo. A la vez se está expulsando a Francia de estos lugares con el apoyo de Wagner, con el apoyo de China, ¿no? De construyendo China y a nivel militar Rusia también apoyando a estos nuevos gobiernos contra el mundo occidental en África, igual que en Oriente Próximo, con la invasión de Irak, Afganistán, Libia y luego Egipto, las primaveras árabes, hasta llegar a Siria y a Ucrania, ha hecho Occidente. También en el mundo ahora en África hay una reacción por parte de Rusia, China, etcétera, donde los gobiernos mayoritariamente se están afiliando a ese mundo multipolar donde China y Rusia encabezan esa alternativa, ¿no? Al sistema occidental. Totalmente. Sí, al final es abrir conflictos proxy para no generar un conflicto global, ¿no? O sea, al final se evita el conflicto global generando pequeños conflictos en distintas zonas y alejando, digamos, la frontera del territorio nacional, ¿no? Que es lo que hace muchas veces todas las potencias. Muy bien, Manuel, pues Ujú. después de esta visión genérica, ¿cómo afecta? Sí que te quiero hacer una última pregunta del Sahel y es cómo nos afecta esta desestabilización de esa zona, ¿no? Del norte de África, al centro, sobre todo pues eso, de las antiguas colonias, etcétera, cómo afecta al sur de Europa, en este caso a España, que es donde estamos nosotros. Sí, claro, el sur de, a ver, el flanco sur de la OTAN es África y España e Italia son los dos países más próximos. Aquí un poco el problema es que España, siendo miembro de la OTAN, como yo decía, la cuestión de la soberanía la tiene muy, muy comprometida porque no puede, por ejemplo, oponerse a Marruecos en algunos asuntos, siendo España miembro de la OTAN. Marruecos no lo es y sin embargo es aliado económico de Estados Unidos en el norte de África y pues bueno, tampoco interesaría mucho que España tuviera ningún conflicto con Marruecos porque económicamente es el talón de Aquiles ahora mismo de Occidente en África. Entonces, bueno, es una cuestión muy difícil, pero la inmigración, a ver, la inmigración es un problema que no es problema de los que emigran por desgracia, sino que la emigración se produce porque en estos países pues no se puede, la gente no puede desarrollarse allá y tienen que salir, ¿no? Entonces es normal que la gente se vaya de estos lugares en donde pues cada uno de nosotros yo creo que haríamos lo mismo. El problema es que el primer mundo que podría hacer mucho por estos lugares, pues por lo menos que se resolvieran los conflictos y que la gente no tuviera que salir, no lo ha hecho, ¿no? Y entonces unos a nivel político lo utilizan en su favor para un voto mayoritario de la migración, otros lo utilizan en contra de la migración y al final todos utilizan a la migración en el sentido electoral, ¿no? Pero nadie resuelve el problema en los países de origen, que es donde se tendrían que aplicar políticas económicas para que la gente no tuviera que salir de ahí, ¿no? Entonces, claro, esa es una forma de desestabilizar también a nivel de defensa y de seguridad nacional, por ejemplo, a España, ¿no? Porque si te llegan olas y olas de inmigrantes a las Canarias o al sur de España, pues también es una forma de desestabilizar la seguridad de un país. Y en ese sentido, yo creo que ahora mismo Mali, Burkina Faso, Níger, el Sahel, ¿no? También Sudán, Francia está saliendo de todos estos países. Además, Francia, su economía está muy comprometida porque esos son 16 potencias, son 16 países económicos los que controla Francia con el franco. Entonces, si sale Francia de África, más el nivel de la polarización social que tiene hoy y también pues toda la cuestión también política y la crisis política que tiene Francia, pues generaría una situación casi insostenible, ¿no? Ingobernable para Europa también. Y por eso digo que España está en un punto crítico, en el punto más al sur, ¿no? de Europa y que es la primera frontera, la primera línea con África y con todo lo que significaría la inmigración. Entonces sí, es un problema que solo se puede resolver aplicando políticas dentro de esos países y que la inmigración pues también es un arma, ¿no? de desestabilización que puede afectar a nivel económico, a nivel social y la crisis incluso de identidad, ¿no? de Europa y de la crisis también social que se
se está viendo acelerada también en países como Francia, pues es algo que ya está ahí, ¿no? Que se puede observar. Después de este contexto global que nos has hecho sobre la situación geopolítica, ¿cuál es tu visión acerca de hacia dónde vamos a nivel mundial? También qué influencia tienen todos estos cambios que se están produciendo y, por supuesto, también esas elecciones de Estados Unidos. Y, bueno, ¿cuál es tu visión del futuro de lo que nos espera? Sí, bueno, pues a nivel militar y a nivel también de ideologías y a nivel de derecho internacional, yo creo que, a ver, una buena pista es ver qué ha pasado con los actores que hace 3 años eran los que encabezaban la política de Occidente aquí en Europa, que eran Francia y Alemania. Entonces, entendiendo la crisis hoy que tiene Francia y Alemania a nivel político, pues veremos quiénes son los que mejor han aguantado, ¿no?, estos 3 años de guerra. En un primer momento se ideó una política económica contra Rusia que al final ha sido un efecto boomerang que ha estallado en Europa y que las dos grandes cabezas de la Unión Europea se han descabezado por una alternativa que es la Confederación Lituano-Polaca, donde cada vez tiene mayor peso. Es un contrapeso a la política europea porque Estados Unidos ha apostado, ¿no?, por estos gobiernos ex repúblicas soviéticas del este que le están restando bastante importancia al caso de Francia y Alemania, ¿no? Entonces, un poco yo creo que ahí está una de las claves, ¿no? Ver que el presidente actual de Estados Unidos, digo, no el que está en funciones, sino el actual ya elegido, que es Donald Trump, con su equipo. No sé si se conoce mucho en España el equipo de Donald Trump, pero J.D. Vance, por ejemplo, el caso de Robert Kennedy, que también es uno de los pesos pesados del equipo, o el caso de Marco Rubio y de Tulsi Gabbard, sobre todo, porque Tulsi Gabbard era una ex senadora de Virginia, demócrata, que ahora mismo forma parte del gobierno de Trump y era una de las voces más críticas, ¿no?, contra la guerra de Ucrania en Estados Unidos y que hoy pues es una de las representantes de nada más y nada menos que de defensa nacional, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se puede advertir que 3 años después de iniciarse el conflicto de Ucrania, las cosas han cambiado. Trump está más del lado de Putin y de hecho la estrategia de Trump va a ser volver a atraer a Rusia hacia el ámbito de Estados Unidos y no, que no haya una dependencia de China, de Rusia y de China y que no se unan en un eje que sería mortal para Estados Unidos, como ya advirtió Kissinger en la Guerra Fría, ¿no?, de que nunca jamás se debía de permitir la unión entre Rusia y China y es lo que precisamente las políticas de Occidente han llevado a ello. Creo que ese vuelco en las elecciones, además de Francia y de Alemania, se ha podido ver en el caso de Hungría con Orbán, como hemos dicho, de Checoslovaquia, de Austria, de Rumanía, de Georgia y de Serbia. Y pues hoy la Unión Europea, como decía también Jesús Núñez, es una Unión Europea que depende de las manufacturas chinas a nivel económico, depende de la seguridad de Estados Unidos y depende de la energía de Rusia. Y además se apuesta en la guerra de Ucrania por la defensa más que por la energía. Entonces se ha apostado todo hacia Estados Unidos en defensa, dejando a un lado la energía y eso ha sido ya el golpe mortal, ¿no?, al mundo occidental, que unido además a todo el tema de la migración, unido además a la demografía, ¿no?, de lo que sufre Occidente y unido además a que a nivel global China, Rusia, Irán, Corea del Norte, etcétera, todo lo que el ámbito de los BRICS y los BRICS Plus, ¿no?, que pues, es un eje alternativo en el sur global al G7, que esta última cumbre que hubo en Kazán hace 2 meses es una cumbre importante, Ujú. la última que se ha llevado a cabo, pues hombre, yo creo que a 3 años vista, después de 3 años, se puede observar cómo el plan, y esto lo dice George Mearsheimer, lo dice el propio Donald Trump, que lo han intentado asesinar 2 veces, ¿no?, pero él explica cómo la responsabilidad que ha tenido Occidente en todo esto y George Mearsheimer explica que la guerra de Ucrania, que se creía que se iba a ganar contra Rusia, al final pues se ha demostrado que ha sido todo lo contrario y pues 3 años después hemos visto que ha sido una pérdida de tiempo, una pérdida de vidas humanas y al final el resultado ha sido el que se esperaba por parte de Rusia y del otro eje, ¿no?, del mundo. Después de esta visión geopolítica en la que muchas veces pues parece que todo es negativo, ¿cómo,
¿qué planteas o qué plantearías tú de aquí al futuro próximo para poder paliar o adaptarnos mejor a esta situación que queramos o no va a suceder? Sí, pues bueno, aquí un poco Jesús, teniendo en cuenta que existe un cambio paulatino de orden internacional, en el que pues, se va a ir fraguando poco a poco con una serie de alianzas nuevas, una política internacional nueva, pero la cuestión es que se tiene que redefinir el contexto político internacional con unas reglas que sean nuevas, que no sean tan obsoletas, ¿no? Que no sean las reglas de la Guerra Fría o del mundo unipolar de los años 90, sino que el mundo ha cambiado, no se ajusta ya a los polos de poder que había en los años 90 y entonces pues hoy en día se tiene necesariamente que redefinir ese mundo. Entonces esto se ve claramente en qué países tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, qué papel juega hoy Francia en el mundo, a diferencia de qué papel juega la India, donde no tiene asiento en el Consejo de Seguridad y sin embargo Francia sí. Entonces aquí un poco habría que atender a una redistribución después de Bretton Woods, ¿no? Del papel el patrón de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, pues habría que ver cuál sería el escenario real de lo que el mundo hoy es en el siglo XXI. Y todo esto yo lo encadenaría con pues algo que podemos comentar más adelante, que es la crisis del ser humano. O sea, yo veo exactamente que el problema que tenemos en Occidente es el mismo problema que acucia a nivel social, a nivel nacional, pero también a nivel geopolítico, y en el fondo es la crisis del ser humano. O sea, la crisis del ser humano es una crisis existencial la que tenemos nosotros. La demografía es la única ciencia que predice el futuro, ¿no? Entonces se sabe que Europa a futuro es un mundo que está muerto demográficamente, que se va a africanizar, ¿no? Socialmente, si no se cambia un poco la visión del mundo occidental, pues el mundo europeo a largo plazo y también América a largo plazo va a ser un mundo en el que pues va a ir cambiando, va a ir modificándose, porque en el fondo es una crisis que afecta a nuestra sociedad en todos los ámbitos. Entonces yo por eso creo que una vuelta a los valores, una vuelta a las virtudes, ¿no? En el sentido clásico, que es lo que ha mantenido a nuestra civilización fuerte durante 2000 años, es irremediable. Por eso digo que no es solo una cuestión, un argumento de fe lo que estoy diciendo, sino que también es una cuestión que a nivel económico, a nivel político, a nivel social, también hace fuerte a una sociedad. O sea que esto cualquier autor que haya examinado de filosofía actual, desde Bauman, que es, por ejemplo, marxista, habla de una sociedad líquida, ¿no? Donde esas referencias sólidas y los principios compartidos que hemos tenido durante 2 milenios se han perdido y llegamos a sociedades gaseosas, que ese es el riesgo, la evaporación de nuestra sociedad. Byung-Chul Han, este coreano nacionalizado alemán que habla de la sociedad del cansancio, de Hilaire Belloc, ¿no? De cómo habla de una implosión, que siempre los grandes imperios implosionan. Esto Spengler y Toynbee también, historiadores ingleses, hablan de que las civilizaciones mueren por suicidio, no por asesinato, ¿no? Entonces esto lo contemplamos históricamente en cómo cayó Roma, durante 3 siglos estaba ya cayendo a nivel moral, a nivel social, lo vemos en la cristiandad medieval, ¿no? El surgimiento de un Lutero no se habría producido sin una crisis en el final de la Edad Media, lo vimos en la monarquía hispánica, en la monarquía católica en el siglo XIX, y lo vimos en la Unión Soviética, ¿no? Donde realmente no es que el mundo capitalista liberal venciera al comunismo, sino que el comunismo implosiona. Entonces todas las civilizaciones mueren por suicidio. Y ese es el riesgo que nosotros tenemos. Un profesor mío, que se llama Miguel Ayuso, siempre recordaba en sus clases un viejo adagio romano de Salustio, ¿no? Que decía que cuando una sociedad no soporta ni sus males ni sus remedios, pues al final acaba por no poder sobrevivir, ¿no? Entonces, yo creo que eso se ve perfectamente en nuestras sociedades, donde, pues, a ver, es trágico, ¿no? Pero
en prácticamente 2 años hoy se producen en Occidente más muertes por aborto, más de 90 millones de muertos, que todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial o todos los muertos del comunismo en 70 años en el siglo XX. Entonces, o sea, a nivel social se ve una crisis de civilización en todos los ámbitos, y yo creo pues que hay que apostar otra vez por una vuelta otra vez a una serie de virtudes que han hecho fuerte a nuestro mundo, y que, por ejemplo, esto se ve muy bien en China o en Rusia, que ellos han conocido el comunismo y ellos conocen perfectamente cuáles son los riesgos de su civilización porque los han sufrido en el siglo XX, como hoy Rusia y China están volviendo a una política de más de 3 hijos, están volviendo a una serie de valores tradicionales, uniéndose a nivel social, y sin embargo nosotros vamos por un camino pues muy diferente, ¿no? Que ellos ya saben cuál es el riesgo y nosotros al parecer no somos conscientes hacia dónde nos dirigimos. Pues interesantísimo, Manuel. Si te parece, lo dejamos para otra entrevista todo este tema y lo trataremos. Si tienes a bien dedicarnos otra tarde, le damos una vuelta a todos estos temas que creo que son muy interesantes y también nos dan un punto de vista disruptivo, ¿no?, de lo que se nos cuenta. Así que nada, Manuel, pues quiero agradecerte de corazón todo el tiempo que nos has dedicado, que es lo más importante que tenemos. Así que muchísimas gracias por tu conocimiento, por aportárnoslo aquí, por compartirlo con nosotros para que las personas puedan crear su propio punto de vista, ¿no?, que es el objetivo de todo esto. Pues muchísimas gracias, Manuel, por tu tiempo. Yo te agradezco, Jesús, que nos des voz también a los que, pues bueno, nos dedicamos a estas cuestiones y que, pues al parecer hay gente que le interesa, ¿no? Y pues siempre es grato llegar a gente de todas partes y que por lo menos, pues, esto que hacemos les sirva para reflexionar, para ser críticos y para que vean que las cosas no son tan sencillas, no es todo blanco o negro, sino que todo es bastante más difícil, es gris, y pues bueno, formar siempre una sociedad crítica pues es importante, ¿no?, a la hora de pensar y tomar decisiones. Totalmente, pues bueno, que sepas que aquí tienes una ventana para siempre que quieras, ¿vale? Muchas gracias, Jesús. Pues un Hasta la abrazo, Manuel. Si Dios quiere, gracias. Un abrazo.